Bienvenidos a nuestro estudio semanal de miércoles. Me da gran alegría compartir con ustedes este tiempo para un nuevo tema, un tema que a mí me parece que nos edificará tanto a ustedes como a mí. El tema es mi mandamiento para compartirlo hoy 24 de agosto del 2022. Lo estamos transmitiendo desde la ciudad de Guatemala y queremos que alcance a la mayor parte de personas en cualquier parte del mundo para llevar esta meditación con todo nuestro corazón. Queremos pedirle a Dios que nos ve, que nos bendiga. Padre que estás en el cielo, concédenos tu gracia, por favor, para exponer este tema tan principal en tu palabra, tan crucial, y dame la capacidad de hacerlo y la sabiduría para compartirlo, así como la gracia, y también quienes lo reciban tu poder, tu ayuda, y que ambos, ellos y yo, podamos caminar hacia la verdad eterna que es tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien. Estamos siempre en Juan 15 y encontramos que Juan 15 dice, el versículo 12, así: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esta es una petición que el Señor repite y repite en toda la Escritura, y aquí en el capítulo 14 y 15 de Juan de igual manera nos habla del amor, y del amor de Él para nosotros y del amor entre nosotros. Sigue diciendo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese amor al que Él se está refiriendo tiene una carga implícita, y es aún de morir por sus amigos. No especifica que sea una muerte física, aunque no la excluye, pero se entiende que es una muerte a nuestra naturaleza egoísta, que en realidad es la que impide que nosotros logremos muchos éxitos espirituales por centrarnos en nosotros mismos. Por eso dice, y es importante ver pues que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y lo prueba, ¿verdad? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Claro, no podemos poner a Jesús a nuestro nivel. Bueno, es mi amigo, y aunque es bonito decirlo, y tal vez en un cántico podemos decirlo, pero en realidad Él dice aquí, si hacéis lo que yo os mando. Vemos que hay una condición de superioridad de Él, ¿verdad? De soberanía sobre nosotros. Y se ve en la frase, lo que yo os mando. Sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Muy bien, ahora introduzcámonos en las profundidades de este mandamiento. ¿Por qué le llama mi mandamiento? ¿Por qué es para Dios tan crucial que nosotros entendamos que el amor hacia el prójimo es fuera de duda, está caracterizado en un lugar especial, mi mandamiento? Eso es lo que vamos a analizar. Y para eso vamos a introducirnos profundamente en las Escrituras. ¿Qué tiene de especial el amor de unos por otros, el amor del prójimo, el amor de los seres humanos que conocemos o que no conocemos? Nos sorprendería mucho el bienestar que da el pastor eterno del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El prójimo y la maldad. Esto es sorprendente. Yo le invito a usted a incursionar conmigo en esa relación. Si de veras las Escrituras son la verdad de Dios, lo que dice, pues no tenemos la menor duda
de que así es. Así que, ¿por qué podemos encontrar una relación entre tres cosas aparentemente tan diferentes como son el amor de Dios como pastor eterno, el prójimo y la maldad? Comencemos. Y para eso vamos a introducirnos en una disciplina llamada la gematria. La gematria es una disciplina legal que empezaron a usar los sabios de Israel hace mucho tiempo para descubrir relaciones muy cercanas que hay entre conceptos aparentemente extraños. Su aplicación es enriquecedora. Por ejemplo, leamos Deuteronomio capítulo 5, versículo 4. Dice, y llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice, el versículo dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Al renglón seguido dice, y llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y sigue diciendo, y sigue hablando. Pero la gematria, esa disciplina del valor de los números, la he apartado para 4 palabras nada más. Para la palabra y amarás, para el complemento del verbo ¿a quién? Al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Son 4 palabras en hebreo, por supuesto. Entonces, aquí podemos nosotros analizar lo que dice la gematria. En primer lugar, el verbo y amarás tiene el siguiente valor numérico: 414. ¿Por qué? Porque la Vav vale 6, la Aleph vale 1, la Hei vale 5, la Bet vale 2 y la Tab vale 400. Si nosotros sumamos estos valores numéricos, nos da 414. Así es como se practica la gematria, sumando los valores numéricos de cada letra. De igual manera, si ahora pasamos y analizamos el complemento directo del verbo, que está compuesto por 2 letras, una Aleph y una Tab. La Aleph vale 1 y la Tab vale 400, entonces nos da el valor numérico de 401. El nombre del Señor, que es el nombre inefable, Yud-Hei Vav-Hei, es el nombre de las 4 letras y está integrado por una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Este nombre vale 26. Y luego tenemos la palabra tu Dios. En castellano, muchas palabras hebreas se traducen con 2 palabras. Por ejemplo, tu Dios. Porque en hebreo forman una sola palabra, ya que se pegan los sufijos pronominales, el artículo o la conjunción, y forman una palabra. Aquí el sufijo pronominal es tu Dios, entonces es una sola palabra, es Eloheja. Eloheja, la Aleph vale 1, la Lamed vale 30, la Hei vale 5, la Yud vale 10 y la Haf vale 20. Si sumamos 20 más 10 más 5 más 30 más 1, nos da 66. Y cuando nosotros hacemos la suma de todas las letras y de todas las palabras, 66 más 26, que es el Señor, más 401, que es el complemento directo del verbo, más 414, que es la palabra y amarás, tenemos algo sorprendente, pues nos da el valor numérico 907. Estas palabras, y esa es la virtud de la gematria, esa es la exquisitez de la gematria. Estas palabras tienen exactamente el mismo valor numérico que una frase que se encuentra en Levítico 19, versículo 18.
Y la frase es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esa es la frase de Levítico 19:18. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo que hemos hecho con el texto de Deuteronomio 6:4 en adelante, encontramos que y amarás es la misma palabra de allá, vimos que vale 414. A tu prójimo es lereaja, lereaja, sacando los valores numéricos, no lo voy a hacer para no cansarle a usted letra por letra, pero en su conjunto este lereaja vale 320. Como a ti mismo, la frase es camoja, como a ti mismo, vale 86. Y luego la frase, yo soy el Señor, Aní es yo, soy el Señor, yo Adonai. Cuando sacamos los valores numéricos de todas estas palabras que tenemos aquí, nos vamos a encontrar con algo sumamente sorprendente. El valor de todas estas palabras da 907. 907 que es el valor numérico de todas las palabras de amarás al Señor tu Dios. Entonces, si amarás al Señor tu Dios nos revela que tiene un valor numérico de 907, y si amar al prójimo como a nosotros mismos, más la firma que dice, yo soy el Señor, yo soy Adonai, o en una traducción Reina Valera sería yo soy Jehová. Entonces eso nos da 907. Esto nos lleva a sencillamente 907 es igual a 907, solo que 907 de un lado de la ecuación es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 907 del otro lado de la ecuación es amar al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la firma, yo soy el Señor. Eso indefectiblemente nos indica que por qué Jesús dijo que ese es mi mandamiento. Porque él fue el que lo dio en Deuteronomio. Él fue el que lo puso, es mandamiento de Él. Y ahora, al ir del Evangelio, mi mandamiento, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Vamos a lo que dijo miles de años antes en su escritura, que Él también nos dio, dándonos en el principal de los mandamientos, que es la unicidad de Dios, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante, amarás al Señor tu Dios, y en Levítico 19:18, que es parte de su revelación, donde dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor, nos dice la gematria que amar al prójimo es como amar a Dios. En otras palabras, en palabras más sofisticadas, o no importa el método, si es matemático, no importa si es musical, siempre nos van a decir lo mismo. Esto es demasiado hermoso como para despreciarlo. Entonces, podríamos decir que matemáticamente es correcto y es verdad que amar a Dios, o que si no amamos a Dios, no amamos al prójimo, o que si decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, en algo estamos fallando. Hay algo que no está correcto, que no está bien. Pero no solamente hay una confirmación de gematria, es decir, de valores numéricos. Hay otra forma de ver este mandamiento que es más sorprendente y que a mí me hace pensar en la seriedad del amor al prójimo.
en el deseo que Dios tiene de ese amor al prójimo. Y esto tiene que ver con las raíces de las palabras. Y es que el idioma hebreo, pues como sabemos, ¿verdad? Es un idioma semítico y nuestro idioma castellano es un idioma romance indoeuropeo. No tenemos las nociones de las características del idioma hebreo, pero el idioma hebreo se basa en raíces de las palabras. Generalmente son 3 raíces. Las palabras hebreas, su origen tiene 3 raíces. Y estas raíces, estas palabras, digamos, está una raíz, otra raíz. Cuando analizamos nosotros la raíz pura, es el verbo en tiempo pasado. Él hizo algo. Él es la tercera persona singular del tiempo pasado, ya sea que Él se asentó, que Él se sentó, que Él caminó, que Él amó, que Él dejó, que Él vino, que todo es Él. En hebreo, el tiempo más importante desde la simplicidad del sistema verbal es tercera persona pasado singular, Él. Tal vez porque tiene que ver con Dios, ¿verdad? Él creó, Él hizo, Él hizo. Ahora, si nosotros pasamos y queremos formar un tiempo futuro, o podemos ponerle un sustantivo, le agregamos un sufijo. Y si, digamos, en lugar de él se sentó, queremos decir, la silla es de él, porque si él se sentó, tendría en hebreo relación con la silla, se sentó en una silla. Entonces, la silla es de él, entonces le agregamos el artículo pegado a la palabra, y la silla que es de él, le agregamos un sufijo pronominal. Y ya tenemos una raíz con 5 letras, que se convirtió en un sustantivo con un artículo definido y con un sufijo pronominal que nos está diciendo de quién es la silla. Pero la raíz siempre va a ser la misma. Las 3 letras de la raíz. Igual manera, si vamos a conjugar en el futuro, le cambiamos los sufijos, los prefijos, si es singular, si es plural, lo vamos manejando a partir de las raíces. Y entonces todo lo que tenga que ver con esa raíz está relacionado, es parte de la misma naturaleza de la palabra. Cuando, bueno, yo recibí un mandamiento para enseñar la palabra de Dios. Seguramente mi madre lo sabía más que yo, pues ella me dedicó al Señor a los 8 días de nacido y le dijo en sus palabras y en su deseo en mi pueblo, en Cabricán: yo te pido que mi hijo sea pastor. Cuando me gradué de perito contador en el Colegio La Patria, mi anhelo era estudiar en la universidad, venirme a Guatemala y sacar una profesión y tener una profesión que me diera el sustento y ser alguien. Pero antes de venirme, al solo graduarme, mi madre se acerca y me dice: hijo, ¿no querés estudiar para pastor en el seminario presbiteriano de San Felipe Reu? Ay, mamá, le dije, no quiero. Yo no quiero ser pastor, le dije, olvídate, eso es imposible, no quiero. Claro, le dije mis razones, yo tenía una concepción equivocada de lo que era un pastor, quizá por las observaciones que uno hace, y las observaciones empíricas a veces son equivocadas, porque no ve uno la totalidad, sino solo una parte. Entonces yo vine, hice mi vida, me casé, formé mi familia, estudié en la universidad, la Universidad de San Carlos, la Universidad Nacional. Me gradué de economista y asimismo trabajé
en mi área, en la banca central, en la superintendencia de bancos, pero estando ahí, antes de cumplir los 40 años, vino el toque a mi corazón de que yo quería servirle a Dios, yo quería enseñar la palabra de Dios. Y yo ahora lamentaba no haber ido al seminario, lamentaba no haber tenido esa preparación, pero ya habían pasado bastantes años. De todas maneras, las circunstancias se dieron y yo dejé de trabajar en la banca central por ser llamado a servir a Dios y a predicar su palabra. Un hermano muy querido me dijo, tú no eres un evangelista, tú no eres un predicador, tú eres un maestro. Así que no debes gritar, no te va bien gritar, tú tienes que hablar tranquilamente y enseñar. Pasaron muchas cosas, ya dedicado de lleno a servir en el ministerio a tiempo completo. Me fui fogueando, tuve experiencias muy lindas, me vinieron unos libros de Holanda con la teología completa de Juan Calvino. El libro se llama La institución de la religión cristiana. Curiosamente, pero yo servía en una iglesia pentecostal, me vinieron libros de revistas relacionadas con la liturgia pentecostal de Burbank, California, y yo me los bebía y aprendía, todo era como autodidacta. Y a la hora de predicar, pues tenía las versiones de la Biblia, pero me era insuficiente. Entonces compré un Nuevo Testamento interlineal griego al castellano y me sorprendió la riqueza que había en la literalidad de ese testamento interlineal del doctor Francisco Lacueva. Y entonces empecé a incorporar en mis enseñanzas, mi aprendizaje, las herramientas que iba aprendiendo de manera autodidacta sobre el griego, y mi mensaje empezó a cambiar, a tener una convicción diferente. Me agencié de diccionarios de griego, concordancias griego-españolas, diccionarios greco-españolas de igual manera, pero la mayor parte de la Biblia está revelada en el idioma hebreo, en un 99.5% y quizá en un 0.5% unos capítulos de Daniel y un capítulo de Esdras están en arameo, aunque la teología que se armó a partir de la destrucción del segundo templo ya para el siglo I y siglos subsiguientes de nuestra era, fue una teología muy basada en el idioma arameo judaico. Así que si la mayor parte estaba en hebreo y yo no sabía nada de hebreo y le tenía miedo, pues, pero me entró el deseo de estudiar hebreo. ¿Y cómo hacer? Tiempo para ir a la universidad me era un poquito difícil, los compromisos económicos, ministeriales, no podía, bueno, no sabía cómo hacer. Pero un querido amigo, pastor, hermano Raúl Gutiérrez, empezó a hablar de hebreo y de cosas de hebreo. Y yo le dije, ¿y dónde aprendiste? Si querés te mando un maestro. Y él nos contactó con el profesor Jaime Gutiérrez, que había dado clases de hebreo y de griego en la Universidad Mariano Gálvez. Él aceptó venir los miércoles y darnos unas clases. Así que durante un tiempo, 1 año, 2 años, recibimos clases con él. La primera clase que él nos dio sobre hebreo fue de esta manera. Dijo, por favor abran sus Biblias en el Salmo 119. Nosotros muy expectantes lo hicimos. Vamos a ir al versículo 1. Ahí ustedes tienen una letra que dice Aleph. Y este salmo, dijo él, tiene las 22 letras del alefato hebreo. Alefato, nos explicó, es lo que en castellano conocemos como el alfabeto castellano, de alfa, beta. Nuestro alfabeto es basado en el latín y en el griego, pues alfabeto, pero en hebreo no es alfa, beta, es alef, bet, y se llama el alefato.
Así nos dijo él, y empezó a enseñarnos las letras por letras en base a las estrofas del Salmo 119, 22 estrofas en total, de 8 versículos cada uno, que hacen un total de 176 versículos. Y nos dijo cosas tan bellas a la hora de enseñarnos que yo me enamoré de la Torá, de la palabra de Dios en griego. No sabía nada. Pasaron los años, él siguió su camino, el profesor Jaime Gutiérrez siguió su camino, tuvo que atender otros asuntos y con el tiempo él es ahora fallecido, falleció hace algunos años, pero dejó la semillita en nosotros, dejó ese amor por la Torá. ¿Cómo hacer para aprender hebreo si vivimos en un país que hay algunos cursos en algunas universidades, pero son cursos eh, que yo no conocía ni en cuáles había y no averigüé? Pero providencialmente me llegó también por medio de una hermana amada Delia de Monterrosa un link sobre la escuela eTeacher que está en Israel. Y entonces yo les escribí. La hermana Delia creo que ni se dio cuenta que me había regalado una ventana abierta, algo que me bendeciría mucho. Yo les escribí y ellos son la mayor escuela de ciencias que hay en el mundo por internet. En cuanto a los cursos de hebreo, están auspiciados los que uno quiera matricularse con la Universidad Hebrea y otros pues pueden ser así como de oyente. Pues yo me metí a matricularme con la Universidad Hebrea y empecé a recibir los cursos. Claro, se paga, es caro, pero yo he aprendido que lo que no cuesta no se queda, no se valora, se desperdicia. También aprendí que estudiar es caro, pero no estudiar es más caro. Así que empecé a practicar, a escribir las letras, a poner atención a las clases, a estudiar y estudiar y estudiar. Estudié uno, dos, estudié todos los cursos de hebreo bíblico que hay en la escuela eTeacher, más el curso de arameo y además otros cursos libres diferentes que ya no son como del aprendizaje de la lengua, sino que ya son como prácticos, como por ejemplo fundamentos judíos del Nuevo Testamento o descubriendo la Biblia hebrea, que es ir con ojos del hebreo a las porciones que conocemos nosotros. Y eso me ha enriquecido tanto, por eso es que yo puedo hablarle a ustedes sobre la gematria y sobre las raíces de las palabras, porque lo he estudiado académicamente, no son imaginaciones, ni lo he obtenido por inspiración ni por oración. Creo que la oración tiene su validez, pero no es para aprender idiomas. Puede ser que haya un milagro en 1.000.000 de alguien que pueda hablar un idioma, pero es necesario estudiar. Entonces yo aprendí esto que le estoy diciendo. La escuela eTeacher me dio un premio, me ha dado algunos premios, me ha dado diplomas y me premió con mi nombre en una cadenita. Y tengo un testimonio en YouTube donde dice testimonio de Vladimiro Vázquez. Se identifica bien porque tiene 3 minutos de duración y yo hablo sobre la experiencia en eTeacher. Muy bien, eso es un paréntesis hablando de por qué conozco de las raíces de las palabras hebreas y por qué me gusta tanto, porque lo entendí. Pero volviendo al tema, entonces, si las palabras hebreas tienen raíces y todas las raíces que sean iguales están relacionadas, quiere decir que una palabra, aunque esté diferente, signifique algo diferente, pero si es la misma la raíz, están muy relacionadas. Un ejemplo pálido podría ser la palabra pan. Nosotros en castellano pues tenemos etimología de las palabras, pero no tenemos el sistema propiamente de raíces, pero con de pan tenemos derivados como panadería, un sustantivo, como panadero, un adjetivo, como panificador, un sinónimo de panadero,
y muchas otras cosas palabras que podría usted encontrar que su etimología son pan. Entonces, panadero está relacionado con pan, porque es el que hace el pan. Panadería es el lugar donde se vende el pan. Pues algo así es lo que sucede con las raíces de las palabras hebreas. Muy bien, después de este paréntesis que se me alargó un poquito, entonces vamos a ver qué descubrimos respecto a la maravilla de las raíces. Ya vimos la maravilla de la gematria, o sea, los valores numéricos. Ahora veamos la maravilla de las raíces de las palabras hebreas. Entonces, ¿qué relación hay entre pastorear, por ejemplo, con el prójimo y con la maldad? En castellano no, pastorear es tan distinto al prójimo y a la maldad. Pero en hebreo, veamos lo que dice. Y para eso, pues saquemos la palabra que ya hemos visto en la gematria, de la palabra prójimo, tu prójimo, reajá, reajá, ese sería tu prójimo, reajá. Su primera definición es amigo o amistad. Si ya le quitamos el sufijo pronominal ja, nos queda solo rea, y eso significa amigo o amistad. Pero dijimos que las palabras hebreas tienen raíces trilíteras. Aquí entonces hace falta una raíz. Sí, la resh es una letra de la raíz, la ain es otra, y la tercera letra es la letra hei, ra. Y ra es, si es la raíz, es la tercera persona singular, tiempo pasado. ¿Y qué significa? Ra significa él pastoreó. De manera que mi prójimo está relacionado con él pastoreó. Y si lo queremos acelerar el concepto porque el tiempo avanza, relacionémoslo con el Salmo 23. ¿Quién es el pastor que nos emociona tanto? El Señor es mi pastor, nada me faltará, decimos, ¿verdad? Entonces, ese pastor Dios que me pastorea a mí, también pastorea a mi prójimo, también está relacionado con mi prójimo. Por eso empiezo a ver la importancia de amar a mi prójimo, porque Dios también lo está pastoreando a él. La luz del sol no la hace salir solo sobre mí, la hace salir sobre mi prójimo. Así que sería un poco insensato y egoísta que yo, porque voy a ir a hacer una diligencia a otra parte de la ciudad, no quiero que llueva porque por un motivo tan simple como que se va a enlodar mi carro o me voy a mojar, Señor, que no llueva. Pero el Señor no está viendo solo mi necesidad, está viendo la necesidad del prójimo también. El prójimo puede ser el agricultor, puede ser el finquero, el que está pidiéndole a Dios que llueva para que haya semillas y él pueda producir su cosecha, y a la postre que el agricultor produzca me va a beneficiar a mí, porque estamos interrelacionados. Entonces eso es lo que el Señor Jesús tiene en mente cuando dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, porque aquel que yo no me imagino que me puede ser de gran beneficio, me va a ser de gran beneficio. Pero si yo me circunscribo a amarme a mí egoístamente, a verme solo a mí, voy a desperdiciar la oportunidad de recibir esos beneficios. Y no es que Dios no esté pidiendo que sea un dador de todo y que solo piense en los demás, sino que más bien amar a mi prójimo, al final de cuentas, me va a ser beneficioso a mí. Algo increíble. Vamos al Salmo 23 entonces y veamos si esto es así como lo hemos dicho, que Rahab. Veamos, dice David, Salmo de David, verso 1, Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mi pastor es Roí. Como decía, pues Ra son las tres letras, pero Roí, eso ya es una conjugación o un sustantivo donde le agrego un sufijo pronominal
primera persona para mí, ¿verdad? Roí, entonces, pastor para mí. Eso es lo que dice pastor para mí. Pero si busco la raíz de la palabra de roí, de mi pastor, encuentro que es Ra, él pastoreó, pero en roí, él es mi pastor. Igual que la raíz de prójimo de Levítico 19:18 que vimos arriba. O sea, Ra es igual que prójimo. Tiene que ver con pastorear, como ya hemos dicho. Pero lo más sorprendente que el Salmo 23 nos muestra algo que nos desconcierta y que nos deja fuera de foco. Si no estamos nosotros preparados para ver a la humanidad como algo que salió de Dios, como un todo y del amor de Dios por todos, esto podría, si somos sectarios y nosotros oramos solo por mí, por nadie más que por mí, o por los que piensan como yo, por los que adoran como yo, por los que son mi familia, eso es una pobreza muy grande de extensión de ánimo, de espíritu. Dios es universal. Dios ama el universo, ama toda su creación. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al versículo 4 que dice, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. Este mal es Ra. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, mal es Ra. ¿Y cuál es la raíz de Ra? La raíz de Ra es, primero que nada, una raíz que tiene dos de las letras de la palabra prójimo, Ra. Y al buscar la tercera palabra de la raíz encontramos que de igual manera, es Ra y solo la tercera letra es diferente, Ra. Y Ra significa afligir, dañar, hacer mal, mentiroso o mezquino o mostrarse amigo falsamente. Pero dos de las letras son igual al prójimo. Entonces quiere decir, aquí tengo una enseñanza, que cuando yo me vuelvo mezquino y no amo a mi prójimo, prácticamente estoy dejando entrar el mal en mí. Y a Dios no le agrada. No puedo pedir, Señor, mándame lluvia solo para mí y no me importa el vecino. Yo tengo que saber que Él deja caer su lluvia sobre los buenos y los malos. Claro que hay buenos y hay malos y Él lo sabe, pero Él será el que haga esa categorización. No me toca a mí decir este es bueno, este es malo, porque yo no soy Dios, eso lo hará Él. Pero sí la palabra mal del Salmo 23 y de la Biblia dice, no temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ese Ra está compartiendo una raíz con la palabra prójimo. Por lo menos dos de sus letras son muy comunes. Ahora, el tiempo se me ha ido, pero quiero hacer una aclaración pertinente, porque eso es lo importante de estudiar la palabra de Dios en estos días de miércoles, profundizar en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y es necesario hacer una aclaración, para mí lo es. Por mucho tiempo hemos entendido que el Señor Jesús vino a abrogar la ley de Dios, dada por Moisés. Pero a pesar de que Él dijo, no penséis que he venido a destruir la ley, o sea, a abolir o a destruir la ley, o sea, la Torah, la instrucción de Dios. No, dijo, no he venido a destruir la ley, sino a mostrar su plenitud. Eso quiere decir a cumplir, no a cumplir ya se acabó, sino a mostrar su plenitud. Interpretar este versículo como que Jesús vino a abolir la ley nos lleva a una interpretación mucho peor de otras partes de la Escritura, especialmente de Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo
y odiarás a tu enemigo. Mas yo os digo, y le hemos puesto el mas yo os digo del Señor, mejor que lo que dijo Moisés. Es una locura, un paradigma que se nos ha metido por 1800 años. ¿Cómo así que puede ser mejor lo que Jesús dijo que lo que Moisés dijo? ¿Por qué digo que es una locura? Porque lo que Moisés dijo, se lo dijo a Jesús que lo dijera. Él dijo, estos son mis mandamientos. Él es el que dio la revelación, es Dios. Jesús es el mismo de ayer y de hoy y para siempre. El que dio la revelación en el Sinaí es Jesús. Claro, conocemos a Jesús, pero es en su papel de disminuido, de hecho semejante a nosotros viviendo en la tierra. Pero no, es otro, es el mismo que dio la Torá. Entonces, ¿cómo podría contradecirse Jesús diciendo que viene a abrogar la ley que dio Moisés? Mira, es que me arrepentí, no sería Dios el que dio lo de Moisés, ni sería Dios Jesús, ni Jesús sería Dios el del Antiguo, ni Dios el del Nuevo Testamento. Es una separación que hemos hecho que nos ha confundido mucho. Veamos entonces, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ah, es que Jesús es mejor Dios que... No, si es el mismo, ¿cómo va a ser bueno? Se arrepintió, entonces no es Dios. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os persiguen. En ninguna parte de la ley de Dios, de la Torá, del Antiguo Testamento, se enseña a odiar al enemigo. Hay juicios que se han hecho de naciones, de pueblos que colmaron la ira de Dios, que están descritos por los profetas o por los libros históricos o por la Torá en el Antiguo Testamento, como le conocemos. Pero hay juicios que se han hecho en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, y a lo largo de la historia muchos juicios se han hecho. Pero el juicio más grande de todos, el juicio del Tribunal de Justicia, es el juicio del gran trono blanco, donde Satanás y sus ángeles y todos los que sean condenados con él serán puestos en el lago de fuego. Eso está pendiente. Y es el mismo Dios de amor, el mismo Jesús, el que va a hacer ese juicio, que es el que nos ha dado la revelación desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos del Apocalipsis de Juan, el mismo. Entonces, si los juicios existen, si los juicios son válidos, tenemos que aprender a ver las cosas de diferente manera. Por ejemplo, la Torá no dice nunca que odiemos al enemigo. En el siglo I había por lo menos 5 sectas religiosas, si es que no habían más, en Jerusalén y sus alrededores. Estaban los fariseos, los saduceos, los celotas, había muchos otros. Estaban los esenios, que se habían ido al Mar Muerto, se rebelaron, ellos estaban en contra de cómo se manejaban las cosas en el templo, porque se había corrompido el templo desde unos 100 años atrás o un poquito más, y ahora era Roma quien designaba los puestos del templo a los sumos sacerdotes. Esta secta había huido unos años antes de la corrupción imperada en el templo y se estableció en las inmediaciones del Mar Muerto. Ellos formaron una comunidad, siguieron una trayectoria, escribieron muchos libros, algunos de ellos apocalípticos, pero también libros de convivencia, de costumbres, y es muy probable que el Señor se refiriera a esta secta, porque en el párrafo inicial del manual de disciplina de esta secta leemos algo que no está en la Biblia. Odiar, dice, todo lo que Él ha rechazado. Así que, con base en este postulado, en este
reglamento interno de la secta del Mar Muerto. Para ellos, para los sectarios, el prójimo solo podría significar otro sectario. No era cualquiera otro. Cuando Jesús dice, oísteis lo que fue dicho, odiarás a vuestro enemigo, se está refiriendo a los postulados de esta secta del Mar Muerto. Mas yo os digo, y Él establece lo que siempre ha sido su voluntad. En el Salmo 23, que es Antiguo Testamento, el Señor es mi pastor, amar, va a pastorear a todos por igual, a buenos y malos, de amar al enemigo de igual manera que al amigo, etcétera. Entonces, si se está refiriendo a eso, pues podemos entenderlo de mejor manera y darle cabida más adecuada a sus palabras y a las palabras que no tienen contradicción contra las palabras de Moisés que él mismo reveló. En cambio, el espíritu y la ley de Dios está en Levítico 19:18. No solo habla de amar a los hermanos en la fe, sino también a los enemigos. Así se comprende mejor Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le dijo, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor, que esta es la frase que vimos en la gematria de los primeros minutos de esta enseñanza, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo semejante es, amarás a tu yareja. Es aquel que Dios pastorea también, aunque sea diferente a ti, aunque sea tu enemigo, pues, como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Querido amigo que me ha seguido hasta aquí en la enseñanza de hoy, espero que esta enseñanza le abra el corazón para ver a todos como a quienes Dios está pastoreando. Piense como nosotros, este no es el tiempo del juicio, Dios hará su juicio cuando lo tenga que hacer. Nosotros anhelamos el retorno del Señor Jesús, pero mientras tanto su mandamiento es amar a propios y a extraños. Claro, hay formas de expresar el amor a los cercanos y a los lejanos, pero lo importante es que pongamos en nuestro corazón las semillas de la amistad y del amor y de no juzgar al que no piense como nosotros, al que no actúe como nosotros, de tenerle misericordia. Eso le toca a Dios hacer, al tribunal de Dios. Él lo hará cuando sea tiempo. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz, tan bella, que nos conduce de grada en ascenso, que nos conduce de la oscuridad a la luz, y algún día anhelamos llegar, si estamos saliendo de la oscuridad de la noche, para llegar al alba, para llegar a los primeros rayos del sol. Ilumínanos, Señor, y que un día podamos ver la estatura del varón perfecto, ver en plenitud tu revelación, Señor. Por el momento solo estamos aprendiendo, internándonos en tu Emet, dando la luz de tu palabra a mí, a los que escuchan y a los que escucharán esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que estuvo con nosotros. Le invitamos a inscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones. Le invitamos a compartir con otros este link, y le invitamos a nuestros estudios siguientes de hoy en 8, uno similar a media semana, el domingo 2 servicios, uno en línea a las 9 horas de Guatemala y otro presencial a partir de las 10:45 horas de Guatemala también. La paz del Señor sea con todos nosotros y Él nos bendiga. Hasta la vista.